¿Tú estás pensando en mudarte a Boca Ratón este 2024? Descubre lo que realmente cuesta vivir en el corazón de Florida. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro análisis del mercado inmobiliario de Florida. Soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario en Florida. Le dediqué varios días a investigar y poner este resumen para ti. Y hoy te voy a llevar por un recorrido exclusivo que revelará el verdadero costo de vivir en Boca Ratón, Florida. Desde el costo de vivienda hasta el café que disfrutas en tu casa. Te tengo cubierto. Así que, ¿estás listo para sumergirte en los números y descubrir si Boca Ratón se ajusta a tu presupuesto? ¡Vamos! Y por cierto, no te pierdas nada del video, ya que toda esta información podría influenciar en tu decisión de vivir en Boca Ratón. ¿Quieres saber cuánto cuesta realmente vivir en Boca Ratón? Según bestplaces.net, Boca Ratón en general es 14% más costoso que el averaje de todos los Estados Unidos y 10% más costoso que el averaje de Florida. Ahora vamos a un detalle. En comparación con el averaje de los Estados Unidos, en comestibles, Boca Ratón es 10% más costoso, en salud 1% más costoso, alojamiento 45%, servicios públicos 5% menos, transporte 22% más. Dicho esto, ahora vamos a profundizar en el mercado inmobiliario de Boca Ratón, empezando por lo más costoso, una mansión en Royal Palm Yacht and Country Club, frente al agua en el Intracoastal por casi 45 millones de dólares. Lo más económico es un apartamento en Century Village de 2 habitaciones por 80 mil dólares. El precio averaje del mercado es de 530 dólares por pie cuadrado y la mediana es 364 dólares por pie cuadrado. El mercado inmobiliario en Boca Ratón, Florida, muestra una fortaleza notable. La mediana de las viviendas en esta área alcanza los 650 mil dólares. Lo cual supera con creces el valor medio nacional en los Estados Unidos de 338.100 dólares. Esta diferencia se acentúa aún más al considerar que la tasa de apreciación anual de las viviendas en Estados Unidos fue del 8.27%, mientras que en Boca Ratón ascendió al 22%. La valorización de las viviendas en los últimos 10 años ha sido del 200% en Boca Ratón. El elevado valor medio de las propiedades y una tasa de apreciación superior a la media que hacen que Boca Ratón sea un lugar atractivo tanto para la inversión inmobiliaria como para residir. Y para aclararte, la mediana en el precio de una vivienda es como el punto medio en todos los precios de las casas. Imagínate que alineas a todas las casas desde la más barata hasta la más cara. La mediana sería el precio de la casa que está justo en el medio, con la misma cantidad de casas que cuestan menos y la misma cantidad que cuestan más. No es lo mismo que el promedio. El promedio sumaría todos los precios y lo dividiría entre el número de casas. La mediana es útil porque nos da una idea de cuánto cuesta una casa típica sin que los precios muy altos o muy bajos afecten demasiado el valor. Como ves, Boca Ratón ofrece un espectro de opciones que se adaptan a diferentes estilos de vida y presupuestos. Y ahora hablemos de algo que no puedes pasar por alto cuando tienes una casa en Boca Ratón: los seguros. El seguro de propiedad es como tu salvavidas para tu hogar. Cubre tu casa por si pasa algo inesperado, como un incendio o un huracán. En Boca Ratón, el costo de este seguro puede variar mucho, según el año de construcción, ubicación de la propiedad y tu historial de crédito. Y por supuesto, otros aspectos. Dicho esto, el averaje que puedes usar como guía referencial, aproximadamente una prima de 10 mil dólares al año para una propiedad de $1 millón. Saca la cuenta según el valor de tu casa. Y con nuestra cercanía al agua, el seguro contra inundaciones es algo que muchos deben considerar. No todas las propiedades lo necesitan, pero si la tuya está en una zona que podría inundarse, este seguro es indispensable. El averaje en Boca Ratón es de 445 dólares al año, dependiendo del riesgo de inundación de tu área y el valor de tu propiedad. Estos seguros son una parte importante de ser propietario en Boca Ratón. No son solo un requisito de muchos préstamos hipotecarios, sino que también te dan paz mental. Si necesitas o tienes dudas sobre qué tipo de seguro necesitas o cómo encontrar la mejor opción, contáctame. Estoy aquí con mi equipo de aliados, listo para ayudarte a proteger tu inversión. Yo no soy asegurador, pero tengo personas que están aliadas a mí que te pueden ayudar. Y por cierto, si eres nuevo en este canal y quieres la información completa sobre la vida, el trabajo, los ocio, las oportunidades de inversión, lo bueno, lo malo y todo lo demás del sur de Florida, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nada. Y si estás pensando en invertir en Boca Ratón, llámanos, envíanos un mensaje de texto o un correo electrónico y te ayudaremos a hacer tu inversión en Florida lo más fluida posible. Ahora que tienes una idea de los precios de las viviendas, hablemos de los impuestos de propiedad. En Boca Ratón, estos impuestos son una parte crucial a considerar cuando compras una casa. Aunque no tenemos un impuesto estatal sobre la renta en Florida,
no podemos olvidar el impuesto sobre la propiedad. Aquí en Boca Ratón, el impuesto de propiedad se calcula sobre el valor tasado de tu propiedad, no el valor de mercado. Y aunque las tasas pueden variar en los diferentes vecindarios, el promedio en la ciudad es alrededor del 1.71% del valor tasado. Para efectos prácticos, haré el ejemplo con un número redondo, una propiedad tasada en, digamos, $1.000.000. Esto significa que estarías mirando a un impuesto de propiedad anual aproximadamente de $17.100. Lo que dije antes, el valor tasado no es necesariamente el valor de mercado y puede ser menor el precio de compra debido a las exenciones, como la exención de homestead o vivienda principal, que puede reducir el valor tasado de tu propiedad en hasta $50.000 para el cálculo de impuestos. Obviamente si es tu residencia principal. Para las familias que hacen de Boca Ratón su hogar permanente, esta exención no solo reduce su factura de impuestos, sino que también limita el aumento del valor tasado de su propiedad a un máximo del 3% al año. Esto es gracias a la enmienda Save Our Home. Explorar el mercado de alquileres en Boca Ratón es una aventura en sí misma. Según el MLS, el alquiler más alto es $95.000 por una mansión en Meisner Lakes, eso es mensual. Y la más económica es un apartamento en Century Village por $1.150 al mes. Con un precio promedio por pie cuadrado de $2.76 y una mediana de $2.29 por pie cuadrado por mes. Ya sea que busques la vida urbana o la tranquilidad costera, Boca Ratón ofrece un abanico de opciones de alquiler para que encuentres tu hogar ideal. Y más allá del alquiler, los servicios públicos son una parte esencial del costo de vida. En Boca Ratón, el calor puede ser intenso, así que la electricidad es crucial para mantener tu hogar fresco. En promedio, puedes calcularlo multiplicando el consumo eléctrico mensual por la tarifa eléctrica, que es de 16 centavos por kilowatt. Por ejemplo, el promedio del consumo mensual en Boca Ratón es de 1.677 kilowatts hora por la tarifa de 16.4 centavos por kilowatts hora, o sea, el promedio es de $275 al mes. Claro, todo va a depender del tamaño de tu propiedad, de cuánto uses el aire acondicionado, que es el mayor consumidor de energía en tu casa. El costo de los servicios públicos en Boca Ratón es 4% más económico que el promedio del país. El agua es otro servicio que varía según el uso y el diámetro de tubería que entra en tu propiedad, pero un promedio razonable para un hogar de tamaño medio sería alrededor de $50 al mes. Y no olvidemos el gas, que aunque no es tan común en Boca Ratón, si tienes cocina o calentador a gas, añade unos $20 o $30 más al mes. En cuanto a la telefonía celular, vivir conectado es más importante que nunca. Dependiendo de tu plan y proveedor, un plan de celulares con datos ilimitados puede costarte aproximadamente $50 al mes por línea. Y mientras más líneas agregues para tu plan, puedes conseguir paquetes y descuentos. Asegúrate de elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades de navegación y llamadas. Ahora hablemos de Internet, ese servicio sin el cual muchos no podríamos vivir. En Boca Ratón, el costo promedio del servicio del Internet en casa está alrededor de $70 al mes, dependiendo de la velocidad y el paquete que elijas. Muchas veces viene con el cable incluido. Y para aquellos que trabajan desde casa o disfrutan del streaming, una conexión rápida es esencial. Y si eres de los que aún disfrutan del cable tradicional, los paquetes básicos comienzan alrededor de $50 al mes, pero pueden aumentar rápidamente si agregas canales hispanos, premium o paquetes deportivos. Sin embargo, con tantas opciones de streaming disponibles, muchos residentes de Boca Ratón están optando por cortar el cable y usar servicios como Netflix o Hulu. No tengo ningún tipo de afiliación con ellos, pero son más económicos. Moverse por Boca Ratón es parte de la aventura de vivir aquí. Si prefieres el transporte público, aquí no es muy amigable moverse en el transporte público, las distancias son un poquito largas. Sin embargo, si te quieres mover a otras ciudades como Ventura, Fort Lauderdale, Palm Beach, Miami o Orlando, tienes el tren rápido Brightline, que te puedes comprar paquetes de varios viajes comenzando en $12 por viaje. Pero si compras boletos individuales te puede costar entre $20 y $40 dependiendo de la hora y el viaje, del día del viaje y qué tan cercano al viaje lo compres. Ahora bien, si tienes tu propio automóvil o te lo quieres comprar, eso es lo más común que sucede por aquí. Debes recordar incluir el costo del financiamiento o del arrendamiento, del leasing, que puede ir desde $300 al mes por un auto económico y bueno, el cielo es el límite, depende del auto que tú elijas. La gasolina premium está alrededor de $4 por galón, más o menos $1 por litro. Y el seguro, que puede variar según tu historial de accidentes, historial crediticio y el valor del vehículo. El seguro para un vehículo de semilujo mediano puede costar alrededor de $200. Y ahora hablemos de la comida. Si sales a comer en un restaurante de comida rápida, un combo te puede costar entre $8 y $9 por persona.
En un restaurante económico te puede costar alrededor de $20 por persona y una comida en un restaurante decente puede costarte alrededor de $45 por persona. Y claro, siempre puedes encontrar una amplia gama de restaurantes de lujo donde los precios ya son otra historia. Si compras vino ya es otra historia. Si te gusta cocinar, veamos cuánto cuestan algunos de los productos básicos. Por ejemplo, una bolsa de pan puede costarte alrededor de $4, dependiendo de si prefieres lo artesanal o lo comercial. Un café para empezar el día, ya sea que lo prepares en tu casa, en el supermercado, un cuarto de kilo te puede costar a partir de $5. O si prefieres comprar ya hecho en la esquina, un cafecito puede variar entre $1 por un cortadito cubano o hasta más de $3 por una taza de café americano en cafeterías tipo Starbucks, o incluso $5 por un cappuccino. Y para los que disfrutan de una cerveza fría, el precio por una botella de cerveza local en la tienda, en el automercado, puede ser de $1 si es local, y si es importada alrededor de $2. Mientras que en un bar o un restaurante, entre $5 y $8 dependiendo del bar, y si la cerveza es local o importada. Los huevos, una fuente de proteína versátil, pueden costarte entre $4 y $12. Mira el rango que grande, por docena por supuesto. Esto va a depender si lo quieres orgánico, si lo quieres pasture raised, cualquiera de esas otras opciones que te ofrecen. Como ves, hay un gran rango. El pollo, otra fuente de proteína muy popular, puede costarte entre $1.69 por la libra de pollo entero o $6.29 por la pechuga de pollo. Otro básico en cada hogar, el jugo de naranja. Puedes tener un precio de $5 por 1,5 litros. Y la leche cuesta $3.69 por medio galón, que es casi 2 litros, 1.89 litros. Estos son algunos ejemplos de los que podrías pagar por productos básicos aquí en Boca Ratón en un supermercado como Publix. Claro, siempre hay ofertas, hay automercados más económicos, hay automercados más costosos, hay automercados orgánicos, hay marcas diferentes que pueden cambiar el precio. Para más información sobre la vida en Boca Ratón, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si tienes niños, el cuidado de los niños es importantísimo. Una guardería o preescolar en Boca Ratón puede variar muchísimo, pero en promedio podrías estar pagando entre $800 y $1.200 al mes por niño. Y una cuidadora te puede costar alrededor de $15, $20 la hora o $120 al día. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la especialización. Con respecto a la educación, tienes 3 niveles: educación pública, charters y privada. La educación pública es gratuita, los charters cuestan alrededor de $1.000 mensuales y la educación privada cuesta entre $3 y $4.000 mensuales por niño. La salud es vital y en Boca Ratón una visita al médico sin seguro te puede costar entre $100 y $200. Si tienes seguro depende del copayment que tengas. Es importante que consideres esto y explores las opciones de seguro de salud que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. Un seguro subsidiado por el gobierno para 5 personas cuesta alrededor de $1.000, $1.500 al mes. Sin subsidio puede ser el doble. Todo va a depender del plan, los deducibles y el copago que escojas. Y para la diversión, Boca Ratón está llena de actividades, desde una entrada al cine por unos $12 por persona hasta eventos especiales que pueden costar más. Pero recuerda, muchas de las mejores cosas aquí son gratis, como disfrutar de la playa, de los parques y algunos conciertos que hacen en los parques que son gratuitos. Vivir en Boca Ratón es más que sol y playa, es una ciudad vibrante con muchísimo que ofrecer. Con una buena planificación puedes disfrutar de todo sin que tu bolsillo lo sienta demasiado. Después de hablar de números y costos, quiero compartir contigo algo que no tiene precio: la experiencia de vivir en Boca Ratón. Boca Ratón no es solo tu próxima casa, sino que podría ser el lugar donde tus sueños se hagan realidad. He visto familias crecer y florecer en estas calles llenas de palmeras. Boca Ratón es más que un lugar en el mapa. Es una comunidad vibrante, es cultura, es ritmo, es vida. Y eso, amigo mío, es algo que simplemente no puedes ponerle precio. Así que si ya estás listo para dar el paso y unirte a esta maravillosa aventura, yo estoy aquí para hacerte que ese viaje sea lo más suave posible. Soy Enrique Urdaneta, tu aliado en bienes raíces aquí en Boca Ratón. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y activar las notificaciones. Y muy importante, no te quedes con esto. Comparte este video con 3, 4, 5 amigos que tú sabes que le encantaría vivir la magia de Boca Ratón. Nos vemos pronto.